El siguiente conferenciante es Juan José Gómez Cadenas. Él es físico y novelista, miembro del Instituto de Física Corpuscular del CSIC y la Universidad de Valencia. Trabaja en la Unidad Experimental de Física de Neutrinos y hoy nos va a hablar sobre el virus, la guerra de los 1000 millones de años, que además es un libro que ha editado en la editorial Espasa junto con Juan Botas, además un libro reciente. Juan José, ¿te oímos? Muy bien. Quería empezar yo esta presentación con un fragmento de un poema de Francisco Grines, que como sabéis acaba de recibir un muy importante premio. Y ese poema nos dice que los veranos fueron largos y ardientes. Y concluye diciendo una línea muy bonita, que hoy parece un engaño que fuésemos felices al modo inmerecido de los dioses. Si os fijáis, hace un año solo, básicamente, hacíamos cosas que nos parecen imposibles, como irnos todos juntos al bar o irnos todos juntos a la playa a bañarnos. Esta felicidad que a muchos se nos antoja inmerecida, ha sido de alguna manera completamente distorsionada por la aparición del virus SARS-CoV-2, que aparece, como recordaréis, a finales del año 2019, y esto me lleva a una frase que pronuncia un personaje de Borges en una de sus obras, en la que dice: murieron otros, pero eso aconteció en el pasado, que es la estación más propicia para la muerte. Si nos acordamos de los últimos meses del año 2019, pues parecía que el problema lo tuvieran en China, que el problema lo tenían en Wuhan y que esto no iba con nosotros para nada. Un año después vemos que no ha sido así, que de hecho el virus se ha expandido y con él el problema que ha generado a nivel mundial por todo el mundo, y de hecho donde ya no es esencialmente un problema es donde se originó, en China. Y lo que hemos visto también es que los países europeos, los países occidentales en general y en particular España, están siendo golpeadas y muy duramente por un virus que va a causar al final probablemente del orden de 100.000 muertes y una enorme crisis sanitaria, social y económica. Y esta charla, a pesar de que yo soy físico y me dedico a cosas bastante cuantitativas en ciencia, como os contaré hacia el final, sin embargo es sobre todo una perspectiva histórica. Y esta perspectiva histórica es esencial, en particular porque parte de la razón por la que la gestión de la crisis causada por el COVID ha sido tan mala es el hecho de que los países occidentales pensábamos que estos problemas, manejarnos con virus y con la mayor parte de las bacterias, eran problemas de otra gente, ¿no? Se nos había olvidado que hace tan solo 100 años tuvimos la última gran pandemia mundial. Hemos tenido otras endemonias, pero bueno, la última espectacular, que mató 50 millones de personas, la mal llamada gripe española. Y quizás es importante recordar esta frase que dice que todo esto ha ocurrido ya y puede volver a ocurrir otra vez. En parte porque saber lo que ha ocurrido es importante para poner en perspectiva lo que nos está pasando, y en parte porque es muy importante recordar que esta crisis también va a pasar, que es posible que después nos entre la amnesia y es posible que lo que ahora aprendemos y luego olvidemos nos vuelva a causar problemas en el futuro. Dejadme empezar, por tanto, por una revisión de algunos de los males que han atacado a la humanidad en los últimos... En realidad podríamos irnos mucho más atrás, pero me voy a limitar a los últimos cientos de años para poner las cosas en perspectiva. Querría empezar con la viruela, una de las calamidades más terribles que han azotado a la humanidad. Aquí podéis ver la figura de un rostro de un niño con viruela, como veis es absolutamente terrorífico. Y también la momia del faraón Ramsés V, que probablemente murió de viruela, lo que nos dice que esta enfermedad se ha pasado muchos miles de años con nosotros. Probablemente no solo los tiempos históricos, sino que atacaría probablemente a nuestros antepasados hace incluso más de 10.000 años. Digamos que la viruela es una enfermedad espectacular en el sentido de que no ha tenido ningún problema en atacar a ricos y pobres por igual. Hay toda una lista larga de ilustres monarcas que perecieron a la enfermedad y una lista también notable de supervivientes célebres, entre los que podemos contar a Mozart
o a Stalin, cuyo rostro quedó picado de viruela. Tenemos bastantes evidencias de que la llamada peste antonina, hacia el año 165 en Roma, fue probablemente una plaga, la plaga de Galeno también llamada, fue probablemente una plaga de viruela, aunque también pudo haber sido sarampión. Y esta plaga ya tuvo efectos terroríficos sobre la Roma del momento, con unos 5 millones de personas muertas en general. Tenemos también bastantes evidencias históricas de que algo que probablemente era viruela o se le parecía mucho, existía ya 1000 años antes de Cristo en China y en India, aunque la enfermedad más moderna probablemente aparece en el siglo IV después de Cristo en China y hacia el siglo X en el sudeste asiático, y a partir de ahí se propaga hacia Europa. Esto nos lleva a uno de los elementos históricos que son interesantes. Aquí en este mapa veis la ruta de la seda, y es interesante comprender que la viruela se extendió probablemente desde el sureste asiático hasta África y Europa, poco a poco, tomándose bastantes cientos de años para hacerlo, porque se movía lentamente al ritmo de las caravanas. O sea, los virus tienen, los patógenos en general, tienen este patrón en el que se mueven con nosotros, son polizones en nuestras caravanas, son polizones, luego lo veremos también en los barcos que llevaban bienes, en particular esclavos, como veremos con el virus de la fiebre amarilla, y por supuesto también viajan en avión. Entonces, quizá la gran novedad que estamos viviendo con el SARS-CoV-2 y ha hecho que el virus se expandiera explosivamente en cuestión de meses por el mundo entero, fue que las rutas comerciales de la antigüedad involucraban tiempos de viajes largos y poblaciones móviles que eran bastante pequeñas. Y en estas condiciones se podían pasar décadas o siglos antes de que los brotes pandémicos se transformaran en brotes globales. Mientras que hoy en día el SARS-CoV-2 pues, se mueve en avión, las poblaciones que se mueven son muy numerosas y ya hemos visto cuál es el efecto. Es decir, un mundo globalmente conectado como es el nuestro es un mundo que tiene que tener muy presente que los virus se van a reproducir y se van a propagar muchísimo más rápidamente que hace 100 años. Volviendo a la viruela, es importante también comprender, mucho se ha hablado de la conquista de España, de la conquista de América y de la derrota del Imperio Azteca por parte de los conquistadores, ¿no? En particular por parte de Hernán Cortés. Y es bastante interesante comprender que, en efecto, Hernán Cortés, que viajaba con unos pocos aventureros, y sí tenía caballos, armaduras y pólvora, pues tenía cierta tecnología que le daba superioridad, pero contra unos pocos millones de aztecas aguerridos, no cree nadie que hubiera tenido realmente muchas posibilidades de éxito, a pesar de su valentía, de su, digamos, también falta de escrúpulos. Pero es que Hernán Cortés contaba con una bomba biológica, y esta bomba biológica se llamó Francisco de Guía. Considera el primer caso de viruela en México, un esclavo negro que enferma de viruela se le traslada a una familia de nativos en la ciudad de Empoallán y inicia lo que se llama, hoy en día está de moda, un evento de superspreading, ¿no? Un evento de superpropagación que sencillamente contagia a todo el pueblo y a partir de ahí contagia a toda la población azteca, e iniciando la gran lepra, que es una calamidad espectacular. La viruela tiene un factor de propagación más grande aún que el SARS-CoV-2, del orden de 4,5, y en unos pocos meses la enfermedad se propaga por todo el México azteca y genera probablemente pues, del orden de 10 millones de fallecidos en una población que tenía quizás 25 millones. Es decir, es una auténtica escabechina la que realiza entre la población nativa, que era completamente susceptible a esta enfermedad tremenda y por lo tanto es arrasada, aniquilada por el virus de la viruela. En ese sentido, es importante comprender que es algo parecido ha ocurrido hoy en día, pero la diferencia es que este virus, SARS-CoV-2, es mucho menos letal y aunque nos está contagiando esencialmente a todo el mundo, naturalmente el nivel de letalidad es mucho más bajo. La viruela se propaga es endémica en Europa, en particular en el siglo XVIII. La viruela y la tuberculosis son las auténticas protagonistas como enfermedad. De hecho, ambas se les llama los capitanes de la muerte.
Y la viruela se propaga en erupciones intermitentes. Esto también es interesante. Se suele propagar en las grandes ciudades y, sin embargo, no llega a producirse como pandemia global porque la viruela es tiene un índice, una mortalidad muy alta, del orden de 30% de los que la contraen mueren. Y eso, de manera natural, autolimitaba la expansión de la enfermedad. Una de las cosas que hacen que las enfermedades como el SARS-CoV-2, como la COVID-19 se pueda expandir deprisa, es que tiene un alto número de personas asintomáticas que la desparraman y una mortalidad relativamente baja comparada con estas otras, ¿no? Entonces, la viruela, como luego veremos con el ébola, hasta cierto punto se autolimitaba y algunas costumbres curiosas, por ejemplo, todavía está de moda el uso del maquillaje. El maquillaje esencialmente era una manera de tapar las marcas que la viruela dejaba, por supuesto, entre las señoras de la clase acomodada o incluso los caballeros de la clase acomodada. Era corriente en la corte porque los de las clases menos acomodadas no se lo podían permitir. Bueno, entonces ya en el siglo XVIII tenemos que ir a la viruela con un recurso, digamos, médico, que es lo que se llamó la variolización. La variolización que consistía ni más ni menos que en inocular una carga vírica pequeña con la idea de que el cuerpo reaccionara a la producción de anticuerpos. Naturalmente la gente no sabía que era un anticuerpo ni entendía que la viruela producía un virus, pero de manera empírica, la costumbre ya venía de China, lo que se hacía era, se extraía, básicamente la idea era que un poco de veneno podía curar a mucho veneno, ¿no? Y en la práctica, como digo, lo que se hacía era exponer al individuo a bajas cargas virales. El truco era extraer líquido de las pústulas de un enfermo, aplicarlo a una pequeña herida que se practicaba en el brazo, dejar que la enfermedad se desarrollara y en general la enfermedad se desarrollaba de manera amortiguada y la persona quedaba inmunizada de por vida. Esta práctica se adopta en Inglaterra en el siglo XVIII gracias a Lady Montagu, que había sufrido la enfermedad. Ella había sobrevivido quedando desfigurada de su rostro, pero su hermano no, y entonces Lady Montagu no estaba dispuesta a que le pasara a sus hijos. Los valorizó con éxito, digamos, aprovechando un viaje de su marido cuando estaba por la labor, y luego convenció a la princesa de Gales para que hiciera lo mismo con sus hijos, también con éxito, y de ahí la variolización se extendió como una práctica corriente en la sociedad de la época. Fijaros, sin embargo, que la tasa de mortalidad era del 2%, es decir, más alta que la tasa de mortalidad del SARS-CoV-2. Sin embargo, 2% era muy aceptable comparado con 30%. Esto nos lleva a comprender cómo todo es relativo, es decir, la gente estaba dispuesta a un 2% de fatalidades con tal de no tener que enfrentarse a semejante monstruo, ¿no? Bueno, también por la época se sabía que en el campo la viruela era mucho menos dañina que en las ciudades y de hecho uno de los trucos entre los acomodados cuando las plagas de viruela se extendían por las ciudades era salir huyendo al campo. Y era también bien sabido que las vaqueras, las mozas que ordeñaban las vacas, tenían bellos rostros que nunca estaban desfigurados por las cicatrices de la viruela. También se sabía que estas chicas sufrían de la viruela vacuna, que era una enfermedad leve corriente entre el ganado de la época. Las vacas que sufrían viruela vacuna, pues era una enfermedad leve para las vacas y de hecho también era leve para las vaqueras, que sufrían unas poquitas llagas y se acababa la cosa. Entonces esto lleva a uno de los grandes desarrollos de intuición científica de la historia. Estamos hablando del médico Edward Jenner, y en 1796 una vaquera que se llama Sarah Nelmes acude a su consulta con unas pústulas en la mano. Se trata de viruela vacuna y Edward no se lo piensa dos veces y se le ocurre extraer el líquido de las pústulas de Sarah, lo mismo que ocurría en el caso de la variolización, pero con la esperanza de que aquí la enfermedad sea más leve. Y en efecto practica unos añazos en el hijo de su jardinero y le induce una enfermedad que se parece a la viruela vacuna. De hecho, le induce esta viruela vacuna al niño, pero a continuación inocula al niño con la variolización, es decir, intenta producirle la viruela y el niño es inmune. De hecho, lo prueba muchas veces. Naturalmente, los comités éticos actuales no sé si habrían aprobado estas prácticas,
Pero el caso es que Edward Jenner es capaz de demostrar que la técnica de vacunar, y la palabra vacuna viene naturalmente de las vacas, con la viruela vacuna, es decir, con una versión, naturalmente no sabía nada de virus, pero de lo que estamos viendo es una versión debilitada de los virus, produce una inmunidad, lo que llamamos cross immunity, inmunidad cruzada contra el virus de la viruela. Así que Edward Jenner descubre, porque más que inventar, descubre la primera vacuna. No deja de ser importante e interesante, sin embargo, el hecho de que primero hizo falta bastante tiempo para que el propio estamento médico aceptara sus prácticas, en parte por los intereses creados y en parte por escepticismo. Y la oposición que también nos resultaría muy familiar hoy sería la oposición de los antivacunas, que no es nada nuevo, ya data de aquella época. La idea de ser vinculados con material procedente de animales inferiores suscitaba rechazo, y todo este rechazo, toda esta superstición recuerda a los antivacunas que hoy en día esperan que la vacuna se les inyecte un chip, ¿verdad? Y esto era a pesar de la enorme mortalidad que causaba la viruela, es decir, la irracionalidad pues es un poco independiente incluso de las características de la enfermedad, ¿no? El caso es que Edward Jenner es considerado hoy en día como un salvador de la humanidad, pero también fue atacado como un charlatán que no sabía lo que se decía. Hay que tener en cuenta que naturalmente no se conocían bien los mecanismos, no se conocían en absoluto los mecanismos que estaban involucrados en la enfermedad, no se sabía lo que es un virus, no se sabía lo que eran los anticuerpos, no se sabía lo que era una vacuna. O sea, básicamente Jenner en su tratado pone un método, digamos, empírico que funciona y básicamente funciona en términos de su propio prestigio y su propia experiencia, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, la viruela se combate gracias a su vacuna. En 1806, el presidente norteamericano le escribe que él es uno de los grandes benefactores de la humanidad y que la viruela se extirpará gracias a él, lo que es cierto, la viruela se ha extirpado completamente. Pero sin embargo, en 1853 había todavía tanta oposición a la vacuna en la propia Inglaterra que se hizo obligatorio la vacunación, y esto nos lleva a un dilema, que es el dilema de la obligatoriedad de la vacuna, que lo vamos a tener en los próximos meses y que, como veis, tampoco es nada nuevo. Y la forma en que Jenner fue maltratado en público recuerda también un poco cómo se maltrata a personajes como Bill Gates, que contribuyen de manera ejemplar a la lucha contra los patógenos y a los que básicamente se les machaca en determinados círculos, ¿no? Bueno, la viruela fue una batalla ganada, es una batalla ganada en el sentido de que se ha erradicado completamente del planeta, pero hay que saber que tiene unas cuantas ventajas la viruela desde el punto de vista de erradicarla. Una de ellas es que no existen reservorios animales y por lo tanto la viruela no se puede esconder, cosa que no ocurre en el caso del SARS-CoV-2, donde sabemos que los murciélagos son probablemente reservorios y quizá otros animales. La segunda cosa es que la viruela era muy virulenta, como su nombre indica, y aunque había una variante de la viruela que permitía propagarla más, el SARS-CoV-2 tiene esta gran fracción de asintomáticos que hace que sea muy difícil controlarlo. La única manera de controlar la enfermedad a largo plazo sería posiblemente que vacunemos a toda la humanidad, y vacunar a toda la humanidad no es fácil. La única vez que se ha conseguido eso, más o menos, y por tanto erradicar completamente una enfermedad, ha sido en el caso de la viruela. Me quiero pasar a la historia de Pasteur. Pasteur, voy a ir muy rápido, Pasteur es el que descubre, esencialmente demuestra que, digamos, la existencia de microbios, cargándose con su famoso experimento la teoría de la generación espontánea de los miasmas, y esencialmente junto con Koch, Pasteur lo que demuestra es que las enfermedades las producen los microbios, ¿no? No solo esto, sino que además Pasteur se inventa su propia vacuna. Y aquí te digo que se inventa, os digo que se inventa en lugar de que la descubre, porque Pasteur inventa la vacuna de la rabia cogiendo virus, o sea, cogiendo fluidos, porque él no sabía que eran virus tampoco, pero cogiendo fluidos de enfermos con rabia y pasándolos una y otra vez por tejidos de conejos hasta que consigue debilitar estos virus. Y entonces, de alguna manera, por primera vez da con un procedimiento científico para generar una vacuna y con una técnica diferente. La técnica de la viruela consiste
en virus debilitados, mientras que lo que hace Pasteur a base de pasar una y otra vez sus virus por digamos, el sistema nervioso de conejos es matarlos, es decir, genera virus inhabilitados. De aquí me pasó Koch y la tuberculosis, otra de las grandes enfermedades que, para haceros una idea, por supuesto la tuberculosis le causa una bacteria, no un virus, pero bueno, junto con la tuberculosis fue una auténtica escabechina lo que hizo. Para haceros una idea, la viruela mató en el siglo XIX 30 millones de personas, más que todas las guerras europeas juntas, ¿vale? Y llega, su incidencia era tan alta que en los textos de la época se la describe como capitán de los ejércitos de la muerte. Esta bacteria fue identificada por Robert Koch y fue identificada gracias al invento del microscopio óptico, lo que nos lleva a uno de los grandes avances en ciencia. En ciencia siempre se avanza mucho cuando hay una instrumentación que nos permite avanzar en el conocimiento de lo desconocido. Ocurre cuando Galileo inventa el telescopio, ocurre cuando Koch inventa el microscopio, pero en la dirección contraria, ¿no? Otra interesante lección de la tuberculosis es que entre el descubrimiento de la bacteria en 1882 y la primera vacuna por Albert Calmette en 1921, pero que luego no, hasta 1933 no se formaliza, pasa medio siglo. Es decir, la vacuna de Calmette también se basó en una forma atenuada del bacilo, igual que la vacuna de Jenner era una forma contra la tuberculosis. Y aquí hay otra lección. En 1921 hubo un error que ocasionó un trágico que 70 niños se infectaban de tuberculosis, y esto retrasó la entrada de la vacuna hasta 1933. Koch no se limitó a ver las bacterias y a descubrir la tuberculosis, dio toda una serie de recetas, los postulados de Koch, que permiten, digamos, establecer la existencia de un patógeno en un animal. Y básicamente lo que tienes que hacer es identificar el patógeno en los tejidos del animal enfermo y luego tienes que poderlo aislarlo, es decir, tienes que producir lo que se llamaría una poción envenenada, que cuando se inoculas a otro animal vuelves a producir otra vez la enfermedad. Entonces, estos postulados de Koch son los que permiten, hacia ya finales de siglo, identificar por primera vez la existencia de los virus. El primer virus que se identifica, o digamos se centra la atención en él, es el virus del mosaico del tabaco, que atacaba las plantas de tabaco. Y lo que hace el químico alemán Adolf Meyer es, digamos, genera esta poción envenenada, aísla el principio que producía la enfermedad del tabaco, pero digamos que no tiene forma, intenta filtrarlo y ve que pase lo que pase, él consigue siempre, digamos, que la poción envenenada siga siendo envenenada, y, es decir, no es capaz de identificar el veneno. Y el siguiente es Martinus Beyering, que de hecho pasa la poción por filtros cerámicos tan pequeños que deben ser suficientes como para retener a las bacterias. Y además pone, después de pasar la poción, pone un compuesto con agar, que era bien sabido ya por la época que las bacterias les encanta el agar y crecen en el agar. Sin embargo, este filtrado, este contagio filtrado que él pasa, no le hace ningún caso al agar. Es decir, parece exclusivamente específico de la planta del tabaco. Es venenoso para la planta del tabaco y ignora todo lo demás. Claramente no era una bacteria. Beyering le llamó Contagium vivum fluidum y, como el nombre era un poco largo, se quedó con el nombre latino para veneno, es decir, virus. Sin embargo, incluso en la época muy poca gente pensaba que los virus fueran microorganismos y consideraban más bien que se trataba de algún tipo de enzima. Bueno, de aquí nos pasamos a Herel y a los fagos, no faros como pone en la presentación, sino fagos. Es muy interesante porque esto ocurre ya en 1915 y Félix Herel, que es un personaje con una historia interesantísima que no tengo tiempo de contaros hoy, investiga un brote de disentería que se produció en un escuadrón de caballería que está acuartelado en las afueras de París. Entonces, para estudiar las bacterias, prepara cultivos con heces procedentes de soldados enfermos, las deposita en un PET recubierto con agar, y lo que él quiere es obtener una colonia y estudiar las bacterias. Pero a medida que las bacterias crecen, Félix observa que se van produciendo marchas que van, digamos, matando a los microorganismos, como veis en la figura,
y llega un momento en que los microorganismos, de hecho, desaparecen. Bueno, entonces Félix comprende que algo está matando a los patógenos y entiende que la causa debe ser un virus filtrable que parasita las bacterias. Es decir, Félix Derel descubre los que llamamos hoy en día los bacteriófagos, es decir, depredadores de bacterias que literalmente atacan a las bacterias y las atacan estas, digamos, esto sí que es una guerra seria y no, digamos, las escaramuzas que hay entre los virus y los humanos. Fundamentalmente porque bacterias y las arqueas, que son organismos unicelulares parecidos a las bacterias, son muy, muy numerosos en la creación comparado con nosotros y, digamos, la guerra armamentística entre virus, bacteriófagos y bacterias y arqueas lleva millones de años en marcha. Para que os hagáis una idea, el caso de las arqueas es muy notable porque son capaces de sobrevivir en ambientes extremadamente infernales y uno podría imaginarse que en esos sitios tan inhóspitos los virus no las parasitan. Pues bien, las parasitan igual. De hecho, un número interesante es que la lisis vírica, es decir, la cantidad de arqueas muertas como consecuencia del ataque de los bacteriófagos lidera del orden de entre 0,3 y 0,5 gigatoneladas de carbono al año o el 3% de las emisiones globales de carbono. Es decir, en lenguaje común, el fondo oceánico es un gigantesco cementerio donde se amontonan los cadáveres debido a la hecatombe anual de arqueas que destruye el club veneno, el club de los virus. Esto para que os hagáis una idea de lo que significa una guerra de verdad, otra vez por comparación con las escaramuzas que tenemos nosotros con los virus. Un interesante detalle es el acrónimo ESCAPE, que se corresponden a los nombres de las 6 bacterias más virulentas y resistentes a los antibióticos que se conocen hoy en día. Llevamos desde el descubrimiento de la penicilina por Fleming, combatiendo a la mayor parte de las bacterias primero con penicilina y luego con otros antibióticos que se han ido desarrollando y luego con cócteles de antibióticos, y conforme nosotros combatimos más y más a las bacterias, estas se van volviendo más y más resistentes, de tal manera que empieza a haber bacterias súper resistentes a las que no hay manera de atacarlas con estos antibióticos. Y la OMS, de hecho, ha predicho que las muertes anuales asociadas a la expansión descontrolada de estas superbacterias podrían exceder los 10 millones en el año 2050, es decir, quizá 10 veces más en un año de lo que ha costado el SARS-CoV-2. Ahora bien, aquí nos encontramos con la curiosa situación de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Es posible que una terapia útil para atacar bacterias súper resistentes sea precisamente evolucionar medicamentos con fagos. Esto ya lo intentó Derel, pero en ese momento la tecnología estaba todavía por desarrollar. Ahora es mucho más posible hacerlo. Y esta técnica de medicamentos basados en fagos, en bacteriófagos, puede ser una forma futura, inmediata, de emplearnos con las bacterias súper resistentes. Por continuar, quiero ir ahora a otro virus, un virus que aparece en la conquista del Caribe. La conquista del Caribe es otra manera de decir el robo del Caribe por parte de las potencias europeas a los indígenas que habitaban allí. No solo se apoderan del Caribe, islas riquísimas donde había especias, oro, azúcar, etcétera, sino que y exterminan a las poblaciones nativas, sino que inician un infame comercio de esclavos pues para explotar todas las plantaciones. Curiosamente, cuando se exportan los esclavos de África, con ellos viaja 2 inesperados polizones. Uno de ellos es un mosquito, el Mosquitos aedes aegypti, que viaja gracias a los botes de agua que están, digamos, a los barriles de agua potable que hay en los barcos, y el otro es el virus de la fiebre amarilla, que viaja con el mosquito. Este es un ejemplo de la fiebre amarilla de un virus que no se transmite por contacto humano, que lo transmite un vector, lo transmite el virus, y entonces basta con controlar el vector. Si tú haces desaparecer el virus, paras la enfermedad incluso si no tienes una vacuna. Pero eso no se sabía, no se supo durante muchos años, y mientras tanto la enfermedad era terrorífica, era una enfermedad que era todavía peor en términos de letalidad que la viruela, y además atacaba a hombres jóvenes y fuertes. Era una enfermedad que creaba terror, y de hecho
Lo mismo que la viruela hizo posible la conquista, entre comillas, de América por los conquistadores españoles, el virus de la fiebre amarilla hizo que Napoleón renunciara a su plan de expandirse en Norteamérica porque perdió la guerra en Haití contra los rebeldes de Haití, esencialmente por culpa de la fiebre amarilla, entre otras muchas cosas. Es decir, los virus han tenido esta facilidad de intervenir en la historia humana muy a menudo. Costó varios años, hasta ya entrado el siglo XX, en que la hipótesis de Carlos Gille, un médico cubano, de que el propagador de la enfermedad era el mosquito, fuera confirmada por 4 médicos norteamericanos. De hecho, la forma en que lo confirmaron fue inyectándose, haciéndose picar por los mosquitos. Esto costó la vida de uno de ellos, pero a pesar de eso se pudo establecer la existencia del vector y controlar la enfermedad controlando el vector. La vacuna, sin embargo, costó bastante tiempo de sintetizar y sintetizó aquí también. Hubo un fenómeno muy curioso, todavía, estamos hablando de 1930, todavía no se había observado al microscopio electrónico los virus, pero ya se tenían técnicas para, de manera empírica, desarrollar la vacuna. Aquí lo que hicieron fue, una vez más, a base de ensayo y error, un poco como hizo Pasteur, pasar la cepa Avisi, que fue la primera cepa que se aisló de la fiebre amarilla, de un cultivo a otro cultivo hasta que apareció una mutación que no se entendía de todo, ni se entiende todavía de todo, que generó un virus debilitado que a su vez ha servido como vacuna para la fiebre amarilla. Bueno, pues de aquí me paso también rápidamente a la polio. De la polio solo quiero daros dos anotaciones. La primera es que el virus ha estado probablemente presente siempre. La segunda es que solo empezó a molestarnos cuando lo empezó a molestar a los países ricos. Probablemente había polio en España, había polio en los países pobres, había polio en toda Europa. Pero hasta que los países ricos, hacia mediados del siglo XX, no empiezan a ver que sus niños se mueren, no se ponen nerviosos y empiezan a combatir contra la polio. Y la polio tiene en común con el SARS-CoV-2 que hay una fracción de asintomáticos enorme, de tal manera que se puede propagar sin detectarse y luego la pequeña fracción de personas, que en este caso son niños que la sufren, aterrorizan a la población, en general a sus padres. Y esto ocurre en particular en Estados Unidos durante los años 50, que se da el caso que lo único que los padres de familia tenían más que a la bomba, que la polio, o sea, solo la bomba atómica, todo lo demás, la polio era su preocupación número uno. La polio es también el primer ejemplo de una situación en la que se organiza una financiación pública, digamos organizada por la Fundación March of Dimes, y esta financiación pública se dedica al desarrollo de una vacuna, primero la de Jonas Salk y después la de Albert Sabin. Estas vacunas se investigan, si se desarrollan y se prueban masivamente, es decir, establecen el estándar de lo que sería el desarrollo de las vacunas posteriores, pero y son de hecho 2 vacunas que utilizan, y por primera vez vemos 2 vacunas, daos cuenta que hoy con el SARS-CoV-2 tenemos pues como una docena de vacunas diferentes, pero por primera vez se utilizan 2 técnicas. Y las 2 técnicas funcionan. Una son virus desactivados, la otra son virus debilitados. Había una, digamos, competición brutal entre Salk y Sabin. Cada uno tenía sus ventajas y sus inconvenientes. El caso es que ambas funcionaban, ambas se han utilizado, ambas ya no se necesitan utilizar porque no hay, bueno, sí se utilizan todavía, pero realmente la polio, al menos en el primer mundo, está muy cancelada. Y una cosa que hizo interesante es que ninguno de los dos, ni Sabin ni Salk, quiso patentar estas vacunas. Y a la pregunta de quién ostentaba la patente de la vacuna, Salk contestó: la patente es de todo el mundo, naturalmente. No hay patente. Patentaría usted el sol. Y habría que preguntarle a todas estas empresas modernas si opinan lo mismo que el amigo Salk. Esto es una cuestión que probablemente también sea relevante en los próximos años. De aquí me paso al SIDA, como creo que ya estamos escasos de tiempo, pues solo quiero apuntaros que originalmente el SIDA se llama el Club de las 4 H's porque ataca a homosexuales, hemofílicos, gente de Haití, nativos de Haití y hidronómanos.
nadie sabía muy bien qué tenían en común estas 4 Hs, y es que en cada una había una estrategia diferente. En el caso de homosexuales la transmisión era sexual y el virus se aprovechaba de la relativa mayor promiscuidad del grupo. En el caso de ironómenos, el virus, que también se transmite por la sangre, se aprovechaba de las jeringuillas compartidas. En el caso de los hemofílicos simplemente era debido a las transfusiones, porque no había suficiente control de que no hubiera sangre contaminada por el virus. Y en el caso de los nativos de Haití era porque había habido una migración de enfermos de SIDA desde Zaire hasta Haití, y entonces estaba muy desarrollado ahí el virus. Lo que tiene el VIH terrible es que ataca precisamente a los linfocitos del sistema inmunitario, que es el que lucha contra los virus, y acaba por destruirlos. Y también tiene la habilidad de esconderse durante periodos muy largos. Lo veis en este gráfico de la derecha, donde durante años, que puede llegar a ser casi 10 años, una persona es asintomática, pero cuando se finalmente dispara la enfermedad, ha destruido a los virus, han destruido a los linfocitos CD4, y la consecuencia es que la enfermedad pues, se desarrolla de manera imparable, ¿no? Sin embargo, en el primer mundo se han desarrollado todo tipo de cócteles de antivirales que permiten mantener la enfermedad controlada. Esto es en el primer mundo. En los países en vía de desarrollo se sigue la enfermedad cobrando casi 1 millón de vidas al año. Y de hecho, si miráis el gráfico de la izquierda, veréis que el SIDA es una pandemia mundial desde hace 40 años y no le hemos hecho muchísimo caso, por lo menos en los últimos años. Sin embargo, en el año 2004, 5 y 6, pues morían del orden de 2 millones de personas al año, y hoy en día todavía mueren del orden de 1 millón de personas, que es tanto como mata el SARS-CoV-2 en un año. Es decir, hay cierta tendencia por parte de las sociedades a que cuando el problema no afecta a todo el mundo, pues nos olvidamos de él, y también de aquí hay algo que aprender, ¿no? Otro interesante es el ébola. El ébola utiliza la técnica del francotirador. Es conocido lo que un francotirador hace. Un francotirador que quiere abatir a una familia, primero dispara al niño más pequeño, de tal manera que la madre intenta ir a rescatar al niño y así puede abatir a la madre, el padre intenta rescatar a la madre y al niño y así puede abatir al padre, y así. Eso es exactamente lo que hace el ebolavirus, que es extremadamente contagioso, y se ha propagado en muchas oleadas, en particular en la última, en 2013, pues el primer caso, que fue el del niño Emile Cuamo, que probablemente se contagió vía un murciélago, pues su madre y su abuela lo cuidaron y también contrajeron la enfermedad y murieron, y así se fue propagando rápidamente, primero el pueblo, después por los hospitales cercanos, y finalmente, por primera vez en 40 años, porque la enfermedad se había dado ya en el año 70, salió de África. Aquí hay otra lección interesante, que la hemos visto en el caso del SARS-CoV-2. Mientras el problema era de los chinos, mientras el problema estaba en Wuhan, nadie hacía mucho caso y a nadie le importaba mucho. La OMS hizo exactamente lo mismo, de hecho reaccionó mucho más tardíamente que en el caso del SARS-CoV-2, y no declaró que había una epidemia y había un problema serio hasta muy tarde a lo largo del desarrollo. Como consecuencia, murieron decenas de miles de personas en África, naturalmente mucho menos de los que han muerto ahora con el SARS-CoV-2, pero hay que entender que el SIDA mata al 80% de las personas que infecta, con lo cual generó pánico. Y es muy interesante que en el momento que se extendió la enfermedad un poquito fuera de África, y hubiera unos cuantos casos casi anecdóticos en el mundo occidental, entonces sí, se dispararon todas las alarmas, se ha desarrollado una vacuna, etcétera, etcétera. Es decir, es muy interesante ver cómo Occidente, como de costumbre, solo se preocupa de aquello que le afecta. Todas estas son lecciones que nos vale aprender. De la gripe española, que se ha hablado mucho, quiero decir otras cosas, que también interfirió en la contienda, generando, de hecho, muchos de los movimientos de las tropas se pararon. Hubo momentos enteros que la contienda, que la Primera Guerra Mundial se paraba porque estaba todo el mundo enfermo de gripe española, que se propagó, digamos, infectando todo el que era susceptible, con una tasa de mortalidad cercana al 10%, infectó a 500 millones de personas y mató a 50 millones, y es un ejemplo estupendo de por qué la estrategia de dejar que las poblaciones se infecten no funciona. Nos iba a costar carísimo en términos de vidas humanas. Pero también es un ejemplo muy interesante de todo tipo de lecciones que aprendimos, digamos, esta que os acabo de comentar,
que no es particularmente buena idea intentar alcanzar la inmunidad de rebaño dejando que toda la población se infecte, era algo que quedaba ya claro de la gripe española y, sin embargo, Boris Johnson no parecía tenerlo claro cuando empezó la pandemia de SARS-CoV-2. Otra particularmente interesante que veis en esta foto es que estaba clarísimo ya hace 100 años que las mascarillas eran útiles para defendernos del virus y, sin embargo, en los primeros tiempos de la pandemia asistimos a todo este triste espectáculo que nos decía que las mascarillas no hacían falta. Bien, ya concluyo. Esta era la introducción histórica. Quiero daros dos notas que tienen que ver con el papel de la ciencia en el COVID. En esta transparencia os muestro, en la transparencia de arriba, pues un sistema de sensores que es un ejemplo. Hay varios más. Ahora mismo en el grupo de TENTE, que es un consorcio que funciona en la Universidad del País Vasco y en el Centro de Donostia para la Física, Donostia International Physics Center, de que soy parte, estamos desarrollando sensores basados en técnicas físico-químicas para detectar virus. En este caso, lo que estáis viendo es que plantamos anticuerpos encima de grafeno, atrapamos los sensores y producimos una señal eléctrica. Otro ejemplo interesante es producir fluorescencia. Y muy curiosamente, las técnicas fluorescentes que estamos usando para detectar el virus son las mismas que hemos desarrollado el año anterior en algo que no tiene nada que ver con los virus, que de hecho es física de neutrinos, una aplicación de física de neutrinos en la que lo que buscamos es capturar, esto lo veis en el gráfico de abajo, átomos de bario con moléculas fluorescentes. Este es un artículo que publicamos en Nature en julio de este año y lo que ha supuesto es, digamos, un cambio de paradigma bastante interesante en instrumentación de física fundamental. Pero es que la física de neutrinos, como todo el mundo sabe, no sirve para nada, ¿vale? Bueno, pues sí sirve. Y es un ejemplo de lo que Pedro Miguel Echenique, presidente del DIPC, llama la sublime utilidad de la ciencia inútil. Las mismas técnicas que hoy estamos aplicando a una ciencia inútil, mañana nos sirven para aplicaciones increíbles. Otro ejemplo, desde luego, es Faraday, al que le llegaron a preguntar que para qué servía la electricidad y contestó, pues no lo sé, pero le aseguro que dentro de unos años usted cobrará tasas por ella. En el COVID estamos viendo la luz al final del túnel gracias a las vacunas. Vemos, después de esta introducción sobre cómo se han desarrollado históricamente las vacunas, podéis imaginaros que el desarrollo en un año, no solo de un tipo de vacunas, sino de varios tipos conceptualmente diferentes de vacunas, con virus debilitados, con virus desactivados, con fragmentos del virus y también con la inyección de ADN o ARN mensajero o bien virus seguros que inyectan, digamos, el código genético en nuestras propias células y nos hacen producir el antígeno. Este avance tecnológico que ha hecho posible que en un año solo tengamos vacunas disponibles es algo completamente fuera de lo, en fin, un avance prodigioso y espectacular. Y para concluir, la pregunta que querría haceros o hacerme es si hemos aprendido algo. Es muy posible que entendamos muy bien los mecanismos bioquímicos del SARS-CoV-2, como han demostrado las charlas que hemos visto hoy, y que tengamos bastante agarradero sobre cómo atacarlo, digamos, médicamente y farmacológicamente. Lo que no creo que entendamos bien todavía son los mecanismos psicológicos del virus. Permitirme que me lo imagine como inteligente, aunque sabemos que no lo es. Y es decir, la forma en que se aprovecha el virus de nuestras debilidades como individuos y como sociedades. Da mucho que pensar el hecho de que todas las lecciones que estamos aprendiendo por las bravas ya las habíamos aprendido en otras pandemias y las hemos olvidado. Da que pensar que autocracias como China han conseguido controlar el patógeno mientras que las democracias occidentales, en particular en Estados Unidos, han fracasado. Da que pensar el gran avance que hemos obtenido, sin embargo, con la vacuna, es decir, hemos ido de derrota en derrota hasta la victoria definitiva, como decía Groucho Marx, o al menos eso esperamos, y esa victoria, sin duda, se la debemos a la ciencia. Y para concluir, dejadme que os diga, la ciencia en España lleva una década infrafinanciada. La tendencia a cortar fondos a la ciencia no es solo española, aunque aquí somos especialmente buenos para eso, en general. También se da en Europa, también se da en Estados Unidos, pero no se da en China, otro ejemplo que pone un poco nervioso. Y es posible que la pandemia cambie, al menos en parte, esta situación, pero a mí me preocupa que
cambie cortoplacistamente, o sea, que se invierta en soluciones a problemas de hoy. La vacuna, recordad, es pan de hoy para hoy, pero el virus de mañana no sabemos cómo va a ser ni qué trucos va a usar. Y para combatirlo a menudo es más necesario invertir en ciencia básica que en ciencia aplicada. En realidad no existe tanta diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada. Hay ciencia buena, gasto. Lo que sí que está claro es que mejor no acordarse de Santa Bárbara solo cuando llueve. Y ya como última transparencia, daros las gracias y recordar al gran Paco Umbral. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. Y este es un libro que he publicado junto con el biólogo Juan Botas, donde cuento todo esto que os he contado hoy y mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. De verdad que ha sido un recorrido histórico muy interesante y muy completo, pero desafortunadamente pues vamos justos de tiempos y lo que sí que te vamos a pedir es que si puedes ir al chat a responder las preguntas. Damos paso ya a la siguiente ponente por cuestiones de tiempo, pero muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias.